Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Gabriela Delgado, R2 de Ginecología y Obstetricia. Pertenezco al grupo número 1 y voy a exponer hipotálamo. ¿Me avisa? Ya. El hipotálamo constituye una región del encéfalo constituido por los núcleos de la sustancia gris que se ubican a lo largo de las paredes del tercer ventrículo. Se encuentran junto al epitálamo, al tálamo y al subtálamo, conformando el diencéfalo. El hipotálamo se compone de varios núcleos de sustancia gris y actúa como un centro integrador de la homeostasis. Cumple varias funciones regulando una amplia gama de procesos fisiológicos como son la termorregulación, la osmorregulación y la regulación de las emociones. En conjunto con la hipófisis, modula la actividad endocrina de acuerdo con las necesidades fisiológicas del organismo, considerándose el hipotálamo como una estructura neuroendocrina. En cuanto a las relaciones anatómicas del hipotálamo, anteriormente se encuentra limitado por la comisura anterior y por la lámina terminal. Posteriormente se halla la sustancia perforada posterior del pedúnculo cerebral y el acueducto de Silvio. Lateralmente por las cápsulas internas. Superiormente se encuentra limitado por el surco hipotalámico, el tálamo y el plexo coroideo del tercer ventrículo. Inferiormente se encuentra al tallo hipofisiario con una prolongación del infundíbulo y la hipófisis. En cuanto al área prefrontal, está involucrada en el procesamiento y regulación emocional. Se relaciona directamente con el hipotálamo o indirectamente a través del dorso del núcleo medial del tálamo. En cuanto al tronco encefálico y médula espinal, a través de sus conexiones con estas estructuras, el hipotálamo controla las funciones viscerales del organismo que son transmitidos al núcleo del tracto solitario por los nervios facial, glosofaringio y vago. Las conexiones deferentes del hipotálamo con la hipófisis permiten que éste module el sistema endocrino y todo el equilibrio hormonal del organismo. En cuanto a la vascularización del hipotálamo, se irriga entre ramas anteriores y posteriores del polígono de Willis y por las ramas hipotalámicas de la arteria hipofisiaria superior. La sangre venosa se drena hacia el seno cavernoso y luego se drena a los senos petrosos superior e inferior. El seno petroso superior se une al seno transverso para formar el seno sigmoideo, que a su vez se une al seno petroso inferior para la vena yugular interna. Ahí la vena porta se divide y forma otro plexo capilar, el plexo secundario, que está íntimamente asociado a las células de la adenohipófisis. De esta forma, las hormonas y sustancias producidas por el hipotálamo consiguen llegar a la adenohipófisis y regular la actividad endocrina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Cepeda y a continuación voy a hablar acerca de la hipófisis. La hipófisis va a estar localizada en un centro en la región celar, que es la silla turca, localizada justamente en el esfenoides, que tiene una forma de murciélago. La silla turca va a tener una forma de silla de montar, en donde se va a sentar en su cara anterior la hipófisis. La hipófisis, al ser una estructura pequeña, va a ser de una forma ovoidea ubicada en la silla turca, como les dije anteriormente. A pesar de ser relativamente pequeña y pesar solo 0.5 gramos, se considera como una glándula maestra en el sistema endocrino. Está compuesta por dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El anterior es el área que produce hormonas netamente, mientras que la neurohipófisis o lóbulo posterior no va a producir hormonas, pero va a almacenarlas y va a liberar las hormonas producidas en algunas áreas del hipotálamo. ¿Cómo las va a liberar? Va a utilizar dos vías neuronales y no neuronales, o también la vía vascular. La vía neuronal, el hipotálamo va a controlar a la hipófisis por medio del tracto hipotálamo hipofisiario. La porción vascular, en cambio,
tiene una influencia sobre la adenohipófisis por medio de una red vascular conocida como el sistema porta-hipofisiario. Sus relaciones anteriores endocrinales, yendo de delante hacia atrás, son el plano esfenoidal, que se le va a denominar también yogo, el limbo esfenoidal, que corresponde a la parte posterior del yogo, y el surco del quiasma óptico, que es esta zona en donde podemos ver que discurre. Este de aquí posteriormente va a tener relación con algunos tipos de patología. Por detrás vamos a ver el límite de la silla turca, que se va a delimitar con el dorso celar que remata hacia ambos lados con la clinoides posterior. Este de aquí no se puede ver en este muñeco anatómico. Adicionalmente hay que hablar que la hipófisis se va a dividir en dos: la neurohipófisis y la adenohipófisis. La hipófisis va a tener aproximadamente 10 milímetros de longitud, 5 centímetros de altura y de 10 a 15 centímetros de ancho. Esto puede variar en mujeres de 20 a 30 años, donde se va a observar que es un poco más alta esta glándula. Claro que conforme van pasando los años, la hipófisis va disminuyendo de altura, principalmente en mujeres posmenopáusicas. Adicionalmente, la adenohipófisis, que podemos verla, la adenohipófisis que podemos ver, o también llamado lóbulo anterior, representa un 70 a un 75% de volumen de la glándula y va a constar de tres partes: la pars tuberalis, que forma parte del tallo infundibular y la eminencia media; la pars intermedia o la zona naquistiforme, como les decía, relacionado netamente con el quiasma óptico; y la pars distalis, que va a estar en la parte anterior a la hipófisis intracelular o el lóbulo anterior. La neurohipófisis que podemos verla en color verde, tiene también tres partes: la eminencia media, el tallo neural y el lóbulo posterior. El tallo neural va a transportar la columna de fibras desde el hipotálamo al lóbulo posterior, y esto es a través de los tractos supraópticos paraventrículo hipofisiarios. Para hablar acerca de la irrigación de la hipófisis, hay que tomar en cuenta que va a estar irrigado por las arterias hipofisiarias superiores. Estas de aquí van a irrigar a la adenohipófisis a través de un sistema portihipofisiario, y las arterias hipofisiarias inferiores, en cambio, van a irrigar a la parte de la neurohipófisis. Estas dos de aquí vienen directamente de la arteria carótida interna. Hablando acerca de la irrigación de toda la parte de la hipófisis, es importante saber que existe el sistema portihipofisiario. Este se encuentra irrigando la glándula hipófisis por las arterias hipofisiarias superior e inferior, que lamentablemente en el muñeco anatómico no podemos verlo. A su vez van a terminar en el plexo, que será drenado por las venas portales hipofisiarias y así poder drenar finalmente en el seno cavernoso y los senos intercavernosos. ¿Cuáles van a ser las estructuras que van a conformar esta circulación? El sistema se conforma por la arteria hipofisiaria superior, que es rama de la porción cerebral o supraclinoidea de la arteria carótida interna. Llega a la hipófisis a nivel del infundíbulo, donde va a formar una corona arterial con la arteria hipofisiaria superior contralateral, que termina en una red capilar denominado el plexo primario. Ahora, el plexo primario va a ser drenado por las venas portales hipofisiarias, que se dirigen hacia el lóbulo anterior, donde terminan en los capilares sinusoidales de la adenohipófisis, conformando un plexo secundario del sistema hipofisiario. Adicional, también está irrigado por la arteria hipofisiaria inferior. Esta es una rama de la porción cavernosa de la arteria carótida interna. Atraviesa la pared medial del seno cavernoso para llegar así a la porción inferior y lateral del lóbulo posterior de la hipófisis. De esta manera, irriga el lóbulo posterior y la porción intermedia de la glándula hipófisis. Es importante indicar que los sistemas de las arterias hipofisiarias superior e inferior se comunican entre sí y son drenadas por las venas perihipofisiarias, eferentes, que terminan en el seno cavernoso y en los senos intercavernosos. Dentro de las funciones de la glándula hipófisis se encuentra el secretar ciertas sustancias que van a realizar un control de manera general del cuerpo. Ahora, hay algunas glándulas que generan la adenohipófisis.
Por ejemplo, la hormona de crecimiento o somatotropina, la hormona adenocorticotropa y la hormona estimulante de la tiroides, que son hormonas que, si bien es cierto, van a afectar toda la parte del funcionamiento a nivel general del cuerpo. No nos vamos a centrar en esta, más bien nos vamos a centrar un poco más en la prolactina y la hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que tienen mucho más que ver con nuestro campo de estudio. La prolactina es una hormona que está directamente bajo el control directo del hipotálamo. Cuando se produce principalmente en muy poca cantidad o los niveles disminuyen debido a cualquier enfermedad o fármaco, las pacientes pueden presentar galactorrea, que es un tipo de afección que es bastante consultada en nuestros servicios. La función principal de la prolactina es estimular el crecimiento de las glándulas mamarias y participar en la producción de leche. Por otro lado, tenemos la hormona luteinizante, que en las mujeres va a actuar sobre los ovarios para iniciar la producción de la hormona esteroide y su aumento repentino provoca la ovulación. Mientras tanto, la FSH o folículo estimulante, como su nombre lo dice, va a actuar sobre las células granulosas y va a iniciar el desarrollo folicular de la ovulación en el folículo de Graf maduro. Adicionalmente, la neurohipófisis, como hablamos previamente, no va a generar o no va a secretar por sí sola hormonas, sino que las va a almacenar. Por ejemplo, en estas tenemos la oxitocina, la vasopresina arginina y la hormona antidiurética. Dentro de nuestro estudio, la oxitocina es importante recalcar que va a participar en el reflejo de la eyección de leche durante la lactancia. Adicional, también controla la contracción mioepitelial del músculo liso y también la contracción uterina. El eje hipotálamo-hipófisis ovárico es un sistema de comunicación hormonal que controla la reproducción femenina, comenzando con la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo, la cual estimula la producción de LH y FSH por la hipófisis, hormonas que a su vez actúan sobre los ovarios para regular el crecimiento folicular, la ovulación y la producción de estrógenos y progesterona, culminando en la preparación del útero para un posible embarazo o la menstruación. Sus componentes y funciones. Primero, debemos mencionar el hipotálamo, una región que, al recibir información sobre los niveles hormonales, libera la hormona liberadora de gonadotropinas de forma pulsátil. La hipófisis, que recibe la hormona liberadora de gonadotropinas y en respuesta libera las hormonas gonadotropas, la hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. Y los ovarios, que responden a las gonadotropinas. La FSH estimula el desarrollo de los folículos ováricos que producen estrógeno y la LH, que desencadena la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, que produce progesterona y estrógeno. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Joana Campoverde. Les voy a exponer a continuación lo que son micro y macroadenomas. Para empezar a hablar sobre los micro y los macroadenomas, es importante hacer unas pequeñas acotaciones acerca de la glándula hipofisiaria o la glándula pituitaria. Este se va a considerar como un órgano neuroglandular. ¿Por qué se va a considerar así? Porque está formado de dos estructuras o dos partes que van a ser una hipófisis posterior, que es la neurohipófisis, y una anterior, que es la adenohipófisis, siendo la adenohipófisis la de mayor tamaño en consideración a la anterior. Aquí vamos a tener, estas dos partes van a estar unidas por una parte intermedia, la cual no va a tener mucha significancia clínica, ya que no secreta muchas hormonas como tal. Ahora, en cuanto a la neurohipófisis, esta es una hormona que va a secretar tanto la hormona oxitocina y la ACTH o vasopresina. Sin embargo, estas hormonas no van a ser producidas en esta parte, en esta estructura, sino que más bien van a ser producidas por el hipotálamo y van a llegar aquí donde se van a almacenar y posteriormente van a ser distribuidas. En la adenohipófisis, en cambio, esta sí va a ser netamente una estructura que va a esta sí va a ser una estructura que va a producir las hormonas como tal y por eso va a ser la parte más grande. Es importante también conocer
que nosotros vamos a tener los macro y los microadenomas dependiendo del tamaño. Esta clasificación de macro y microadenomas se va a dar básicamente por el tamaño de la patología. Los adenomas o micro y macroadenomas van a ser tumores benignos que se van a dar en la parte de la hipófisis. Puede ser en la parte de la adenohipófisis o la neurohipófisis, y van a medir, si es que miden menos de 1 milímetro van a ser microadenomas, y si es que miden más de 10 milímetros van a considerarse macroadenomas. Su comportamiento básicamente va a ser similar, sin embargo la diferencia de los dos va a ser el tamaño y posteriormente la sintomatología clínica que va a presentar la paciente. Es así que si es que nosotros tenemos un macroadenoma, es decir, mayor a 10 milímetros, prácticamente va a estar ocupando toda la estructura de la glándula hipofisiaria, puesto que nuestra glándula hipofisiaria, el mayor diámetro va a ser el transversal, el cual va a medir alrededor de 1.5 centímetros en su mayor diámetro, que es este. Para continuar la exposición de macro y microadenoma, vamos a tomar en cuenta este material didáctico, pues aquí vamos a presentar un poco sobre la sintomatología, así también como la clasificación de los microadenomas. En esta imagen podemos ver a la glándula hipófisis como tal, en su parte anterior y en la parte posterior. Podemos ver aquí cuáles son las hormonas que esta glándula va a producir. Por ejemplo, en la parte posterior, como había mencionado anteriormente, se van a producir dos únicas hormonas o se van a almacenar dos únicas hormonas que van a ser la oxitocina y la vasopresina. Mientras que en la glándula de la hipófisis anterior vamos a tener otras hormonas como las gonadotropinas, la hormona de crecimiento, la prolactina, también vamos a tener la hormona estimulante de la tiroides y también vamos a tener los corticosteroides. En esta imagen de acá podemos observar como tal la glándula hipófisis a través de una resonancia. Aquí podemos ver el tallo de la hipófisis que está marcado con una flecha continua, mientras que la hipófisis en su cuerpo total como la punta de flecha. Tenemos una vista coronal y una vista sagital. La vista coronal que se encuentra a la izquierda, mientras que la sagital se encuentra a la derecha. Esa es una glándula hipófisis normal. En esta imagen de acá podemos ver en cambio la diferencia entre el micro y el macroadenoma. Como había mencionado anteriormente, el microadenoma y macroadenoma van a ser divididos como tal dependiendo de su tamaño. La clasificación se hace a través de su tamaño. El tamaño de un microadenoma va a ser menor a 10 milímetros, mientras que el macroadenoma mayor a 1 milímetro. Como mencioné anteriormente, la glándula hipófisis va a tener en su diámetro más largo, que va a ser el transversal, 1.5. Por eso un macroadenoma es considerado aquel que mide más de 1 milímetro. Más de 1 centímetro. En cuanto a la clasificación, también tenemos otra, no solo la de macro y microadenoma, ya que esta está dada solamente por el tamaño, sino también dependiendo de la funcionalidad. Vamos a tener funcionantes y no funcionantes. ¿Cuáles van a ser los funcionantes? Van a ser aquellos que van a estar derivados de algunas células. Por ejemplo, de las células lactotrópicas van a ser los adenomas lactotropos, y sematotropos, corticotropos, mixtos o tirotropos. Esos van a ser básicamente la clasificación dependiendo de si son funcionantes o no son funcionantes. Los que no son funcionantes son aquellos que no van a producir como tal hormonas, y más bien estos van a ser los considerados los que dan efectos de masa, o la división anterior que hicimos de macro y microadenomas. Ahora, dependiendo de qué es lo que nos va a causar el adenoma, vamos a tener que van a tener efectos mecánicos o endocrinos. Mecánicos dependiendo del tamaño, es decir, acá van a entrar los macroadenomas, mientras que los endocrinos van a ser aquellos que van a producir como tal hormonas o no van a producir hormonas. El mecánico generalmente está dado por la compresión, en cambio que el endocrino va a estar dado si es que produce o no produce hormonas. ¿Cuándo vamos a decir el efecto o el daño mecánico? Cuando los macroadenomas van a medir más de 1 centímetro. Entonces, en esta imagen vamos a poder ver que la hormona en la parte izquierda, en el gráfico de la izquierda, la hipófisis está de un tamaño normal, no existe ningún efecto de compresión ni nada.
Mientras que en la de la derecha sí vamos a ver un tumor pituitario o una glándula pituitaria que va a estar aumentada de tamaño. En este ya podemos ver cómo el nervio óptico o el quiasma óptico que se encuentra ahí va a estar comprimido por esta estructura. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que vamos a presentar de acuerdo a esto que estamos viendo? Pues van a ser dolores de la cabeza que van a ser constantes, pueden ser sordo y difuso. ¿Por qué? Porque este va a estar comprimiendo la silla turca, que es un hueso como tal. Entonces, ese va a ser el efecto del dolor de la cabeza. ¿Cuáles van a ser los síntomas visuales? Pues podemos tener síntomas visuales como diplopías, ptosis, efectos visuales bitemporales. ¿Esto por qué? Porque aquí va a darse una compresión del quiasma óptico, lo cual va a dar un déficit gradual de la pérdida visual, que es lo más común y por lo que generalmente algunas pacientes van a la consulta. Como aquí se encuentra el quiasma óptico, que es donde se van a decusar las fibras visuales, van a tener las pacientes generalmente una diplopia, pero va a ser bitemporal. Ahora, en cuanto al daño endocrino, ¿por qué vamos a tener un daño endocrino? Vamos a tener deficiencias hormonales. Generalmente, cuando tenemos deficiencias hormonales, cuando el tumor no va a producir hormonas. ¿Y por qué el tumor no va a producir hormonas? Porque hace un efecto de masa, es decir, va a comprimir las estructuras donde se van a producir algunas hormonas. Entonces, si es que el tumor es de gran tamaño, vamos a tener un déficit de las hormonas porque no va a producir la adenohipófisis no va a poder producir sus hormonas como tal por este efecto de masa. Entonces vamos a tener un panhipopituitarismo. Ahora, si es que existe solamente deficiencia de gonadotropinas, vamos a tener los siguientes síntomas como disfunción sexual, ausencia de pubertad. Si es que existe una deficiencia de las hormonas de crecimiento, podemos tener en personas adultas hipoglucemia o en enfermedades cardiovasculares, mientras que si se da en edades tempranas podemos tener estatura baja. Ahora, si es que existe una deficiencia de tirotropina, vamos a tener un hipotiroidismo, y si es que existe una deficiencia de corticotropina, vamos a tener una insuficiencia adrenal. ¿Cuál va a ser el otro daño endocrino? En cambio, cuando tenemos los tumores funcionantes, cuando tenemos, es decir, una sobreproducción de la hormona, porque la hormona, digamos, el tumor va a producir al menos una hormona. ¿Por qué digo al menos? Porque puede ser que el tumor sea multifuncionante, es decir, produzca sea un prolactinoma, pero también podemos tener uno que produzca somatotropinas. Es decir, vamos a tener a una paciente que va a tener disfunción sexual, pero también va a tener galactorrea y también va a tener acromegalia o gigantismo. Sí se pueden dar este tipo de combinaciones. Ahora, si es que tenemos un prolactinoma o un adenoma galactotropo, vamos a tener disfunción sexual, galactorrea e infertilidad. Mientras que si tenemos un adenoma somatotropo, vamos a tener acromegalia y gigantismo. Si tenemos un adenoma corticotropo, vamos a tener una enfermedad de Cushing, hipertensión, hiperandrogenismo. Y si tenemos un adenoma tirotropo, vamos a tener el hipertiroidismo. ¿Cómo va a hacerse el diagnóstico como tal de estos micro y macroadenomas? Pues generalmente, si es que son microadenomas, suelen ser lesiones incidentales cuando se realiza una tomografía o resonancia por causas diferentes a esta. Mientras que cuando la paciente tiene algún síntoma, ya sea galactorrea o algún síntoma que nos pueda dar un indicativo, nosotros podemos pedir exámenes como imágenes, por ejemplo, tomografía o resonancia para estudiar. ¿Cuáles son también otras pruebas que podemos realizar? Son las pruebas endocrinas. Por ejemplo, pedir prolactina, tiroides, cortisol, hormona de crecimiento y las hormonas FSH, LH. ¿Por qué pedimos o por qué debemos pedir todas? Porque como mencioné anteriormente, puede ser que sí podamos tener un tumor que sea combinado, entonces hay que pedir la batería completa de exámenes. Y también en el examen físico nosotros podemos estudiar claramente lo que son los campos visuales. Ahora, acá tenemos una clasificación de Hardy. Esta es una clasificación que nos va a depender, va a basarse básicamente en si es que el tumor invade o no invade la silla turca o se sale de la silla turca. Y vamos a tener 4 grados. El grado 0 van a ser generalmente los microadenomas y no va, como se ve en la imagen, no va a dar un efecto de masa. El grado 1, en cambio, va a tener una distorsión celular local.
El grado 2 va a ser una extensión local de la silla. En el grado 3, en cambio, vamos a tener una destrucción local de la silla, una invasión del seno esfenoidal y una invasión del seno cavernoso. Y en el grado 4 hay una destrucción total celar. Aquí podemos ver que el grado 0 es el único que se manifiesta un microadenoma, mientras que desde el grado 1 hacia abajo van a ser ya macroadenomas. Esta clasificación de CANOSP es básicamente una clasificación que está dada por la imagenología y acá también vamos a tener grados. Buenas tardes con todos. Soy Israel Bermeo, posgradista R2 del posgrado de ginecología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En esta ocasión voy a hablar acerca del ovario, su anatomía, su fisiología y también su patología, enfocado especialmente en el síndrome de ovario poliquístico. Antes de empezar vamos a hablar un poco sobre la embriología y la formación, el desarrollo embriológico del ovario. Dentro de esto tenemos que los conductos mesonéfricos y los rebordes genitales bilaterales desarrollan el mesodermo intermedio en la 5ª semana de gestación. Las células germinales primordiales del endodermo, que son parte del saco vitelino, migran al reborde genital para desarrollarse como gónadas. En la 7ª semana ya tenemos el sexo de forma genotípica con los cromosomas XX. A la 10ª semana ya se identifica macroscópicamente los ovarios dentro de lo que es el feto, y a la 12ª semana ya se encuentran o se les puede localizar anatómicamente en parte del borde inferior pélvico. Los folículos ováricos ya se desarrollan a partir de la 16ª semana. En un inicio, los folículos ováricos van a ser de 7 millones. Conforme nace el feto, el recién nacido va a tener 3 a 4 millones. Y para la adolescencia o para la menarquia únicamente van a haber 400.000 folículos ováricos. Este es el ovario, como lo podemos observar ya en una persona madura. Hablando de la topografía del ovario, aquí podemos observar el ovario. El ovario tiene la forma de una almendra. Tiene una dimensión de 1 por 2 por 3 centímetros y pesa entre 3 a 4 gramos. Vamos a entender que siempre el ovario derecho en relación con el ovario izquierdo va a ser un poco más grande, ¿sí? La apariencia del ovario, pues en un inicio es lisa, pero después de la pubertad el ovario va a tener una apariencia que va a ser áspera, y esto se debe a la degeneración, la eclosión de los diversos cuerpos lúteos. Bueno, dentro de la topografía del ovario también tenemos que hablar de las relaciones del ovario. El ovario en la mayor parte, y bueno, depende también de la paridad de la paciente, se encuentra por lo general en la parte posterior al extremo superior del cuerpo uterino y fondo uterino, como podemos ver. Esto es anterior, esto es posterior, aquí está el pubis y aquí está lo que es el sacro y el coxis, ¿sí? El ovario, pues dentro de sus relaciones va a tener dos bordes. Un borde anterior que se encuentra por acá en esta visión, un borde posterior que se encuentra por acá, dos extremos, un extremo superior, un extremo inferior y dos superficies, una medial que está en contacto cerca al útero y una lateral que está con la pared pélvica, ¿sí? Dentro de los ligamentos de sostén pues, que tenemos en el ovario vamos a tener el mesovario, que es una prolongación de lo que es el ligamento ancho. Tenemos pues el ligamento útero ovárico, también conocido como ligamento ovárico, y también vamos a tener el ligamento suspensorio del ovario, que es este que encontramos aquí, que vamos a ir describiendo progresivamente cada uno de ellos, ¿sí? Todas estas estructuras de sostén están en relación con la topografía del ovario, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo primeramente los bordes. Teníamos un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior, como habíamos dicho, se encuentra aquí, no se lo ve claramente, pero está en relación con el mesovario, que es una prolongación de la pared, de la hoja posterior del ligamento ancho. No lo recubre totalmente, sino parcialmente, sino que en esta imagen pues se ve totalmente. Tenemos el borde ovárico posterior, en cambio este borde está completamente libre. Ahora vamos con los extremos. Los extremos vamos a tener un extremo superior, como podemos observar aquí, que no está recubierto de ligamento ancho, que está en contacto con la trompa uterina y también con el ligamento infundíbulo pélvico, que es el ligamento suspensorio del ovario, que le decimos así. Vamos a tener también un borde, un extremo inferior. Este está en contacto en cambio con el ligamento ovárico o el ligamento uterovárico, que ahorita le acabamos de señalar.
Y las superficies, vamos a tener una superficie medial, esta superficie medial está en contacto con la trompa uterina, y una superficie lateral que no se encuentra en contacto más que con la fosa ovárica, y aquí podemos observar que está en contacto con la fímbria, se podría decir de esta manera, en cuanto a la topografía y a las relaciones del ovario. Bueno, ahora vamos a describir un poco más detalladamente las estructuras de sostén del ovario. Son tres: el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento ovárico y lo que es el ligamento ancho. En esta región, en la parte derecha, pues descubrimos el ligamento ancho para ver las estructuras, y aquí dejamos envuelto al aparato genital con el ligamento ancho, ¿ya? Entonces, primeramente vamos con el ligamento ovárico, que es este de aquí, o útero ovárico. Podemos ver en una cara anterior, ¿ya?, que el ligamento útero ovárico o ovárico pues es un cordón cubierto por el ligamento ancho, como podemos observar aquí. Está formado por tejido muscular liso y puesto por tejido conjuntivo, y se extiende desde el extremo inferior del ovario a la cara lateral del útero, ¿ya? Como podemos observar, se sitúa pues por debajo de la trompa uterina, entre lo que es el mesosálpix y el mesovario, que podemos ver aquí con los repliegues peritoneales, el repliegue del ligamento ancho. El ligamento infundíbulo pélvico, que podemos observar acá en una visión anterior, es este de aquí. Este ligamento pues también llamado pues suspensorio del ovario, este es una banda que tiene una forma de abanico, como podemos ver, no es fibrosa, no es redonda, sino es ancha. Está formado por tejido fibroso, por tejido muscular, y en su interior tenemos vasos, venas, nervios, y también por vasos linfáticos viscerales. Va desde el extremo superior del ovario, en una vista anterior podemos observar el extremo superior, hasta pues hasta lo que es la pared pélvica lateral, ¿sí? Entonces podemos observar de esta manera. Vamos a tener también lo que es el mesovario. El mesovario encontramos acá en una vista anterior, y lo único que es un repliegue pues de la superficie posterior o de la lámina posterior del ligamento ancho, ¿ya? Esta pues va a estar facilitando el paso de vasos y nervios en el interior del hilio ovárico. Como podemos ver, no es tan clara porque se encuentra recubierto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la vascularización, y vamos a empezar con las arterias que irrigan el ovario. La principal arteria es la arteria ovárica, que es la que podemos observar aquí, ¿sí? La arteria ovárica, no pudimos tomar la arteria aórtica, pero la arteria ovárica nace de la arteria aórtica abdominal, por debajo de la arteria renal, en la cara anterolateral de la aorta abdominal. Pues la arteria ovárica desciende, y pues vamos a tener que va a irrigar tanto la trompa uterina, el ovario y la parte superior del cuerpo uterino y el fondo uterino. Esta arteria ovárica pues va a discurrir más o menos en forma oblicua por el retroperitoneo, junto a las arterias y a las venas y a los vasos linfáticos. Está recubierta o va a ingresar por el ligamento infundíbulo pélvico o el ligamento suspensorio del ovario, que ya habíamos hablado anteriormente, y pues va a ingresar por el borde pélvico. Se va a encontrar medialmente pues a lo que es el uréter, que podemos observar de esta manera. Entonces el ovario va a estar irrigado arterialmente tanto por la arteria ovárica y la rama ovárica de la arteria uterina, que podemos ver aquí que tiene una rama ovárica, y también hay una rama tubárica de la arteria uterina que va a irrigar la trompa uterina. Entonces, como conclusión, la arteria tubárica viene de la aorta. Esta rama va a pues ir medialmente al uréter, como podemos observar aquí. Va a dar ramas también a la trompa, va a dar ramas al útero. El ovario también va a estar irrigada por la rama ovárica de la arteria uterina, y la trompa por la rama tubárica de la arteria uterina. Ingresan al ovario a través del ligamento infundíbulo pélvico o el ligamento suspensorio del ovario. Eso en cuanto a las arterias. Bueno, dentro del sistema venoso, pues vamos a observar que del ovario va a salir un plexo venoso. Este plexo se va a localizar tanto en el mesovario, que no lo hemos puesto aquí porque recubriría todo y no lo podríamos ver, y también pues del ligamento infundíbulo pélvico o suspensorio. Este plexo venoso va a confluir en dos venas que se encuentran tanto derecha como izquierda, dos por cada lado,
¿ya? Estas venas en el lado izquierdo pues van a confluir luego en una sola vena, y esta vena pues va a desembocar en la cava inferior, que no la podemos observar en esta imagen. En cambio, la del lado izquierdo pues va a desembocar en la vena renal izquierda. Conclusión: plexo venoso, forman dos venas que acompañan a la arteria ovárica, van juntas de esta manera y desembocan, la derecha en la cava inferior y la izquierda va a desembocar en la vena renal izquierda. Dentro de los linfáticos, pues únicamente decimos que los linfáticos van a drenar en los ganglios paraórticos. Estos ganglios paraórticos se van a encontrar cerca del origen de las arterias ováricas, que se van a encontrar en la aorta abdominal por debajo de la desembocadura de las arterias renales. Eso en cuanto a irrigación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la inervación del ovario. El ovario va a recibir su inervación simpática visceral del plexo aórtico renal. Mientras cada plexo ovárico, que son los que vamos a ver acá, ¿ya? Cada uno de estos plexos ováricos van a discurrir por el ligamento infundíbulo pélvico, que lo vimos en la anterior parte de la anatomía, y van a ingresar al ovario. También puede originarse el aporte simpático desde los plexos hipogástricos, superiores e inferiores. Los plexos hipogástricos pues van a discurrir a través, o se originan de la columna por medio de la médula espinal entre T10 y T11. Viajan al abdomen, a los nervios espláncnicos torácicos, y las fibras hacen sinapsis con los ganglios situados a la altura de la arteria mesentérica superior. El plexo hipogástrico inferior es el que proporciona las fibras parasimpáticas que se originan entre las raíces nerviosas de S2, como lo vemos aquí, S3, que lo vemos acá, y S4, que se puede observar acá. ¿Ya? Esta inervación tiene probablemente también un efecto vasodilatador. Las fibras sensitivas del ovario son transportadas a través de los nervios espláncnicos torácicos hasta alcanzar los nervios raquídeos de T10 y T11. Entonces, en sí, lo que ingresa al ovario va a ser el plexo ovárico, y este plexo ovárico que podemos observar aquí ingresa por el ligamento infundíbulo pélvico en conclusión, y va a estar formado por la inervación simpática por el plexo aórtico renal y también por los plexos hipogástricos superiores, inferiores, pero más que nada el plexo inferior, que está formado por las raíces nerviosas S2, S3 y S4. Eso es todo en cuanto a lo que es la inervación. Las más frecuentes y la que vamos a hablar en esta ocasión es del síndrome de ovario poliquístico, que es una endocrinopatía caracterizada por múltiples síntomas y signos, caracterizada en sí por hiperandrogenismo, presencia de quistes ováricos y disfunción en la función de la producción de ovarios, como oligoovulación o anovulación. Dentro de lo que es la incidencia del síndrome de ovario poliquístico, esta endocrinopatía es muy frecuente, especialmente en edad fértil, con una incidencia del 4 al 12%. Decimos que el ovario poliquístico pues se produce por una disfunción, en sí no se conoce la causa específicamente, pero hay una disfunción hormonal. En la superficie ovárica podemos observar que los folículos van a comenzar a formarse, y por acción de la FSH pues vamos a secuestrar el folículo, el que va a tener el folículo, que va a ser el que eclosiona por acción de esta hormona, pues, y va a generar a sus óvulos. Más adelante, con otro material didáctico, vamos a explicar un poco más sobre esta endocrinopatía. Bueno, para entender un poco acerca del síndrome de ovario poliquístico, es importante que nosotros desglosemos cómo está constituido el ciclo ovárico, el ciclo menstrual. En general, pues, si tomamos en cuenta lo que es el desarrollo folicular, vamos a tener dos fases, de la cual está compuesta 28 días, dividida en el día 14. La primera fase va a ser la fase folicular, en el cual se produce el secuestro de los folículos o el desarrollo del folículo primordial. Y la segunda fase va a ser la fase lútea, en donde pues el folículo, una vez que ya haya liberado a los óvulos, forma lo que es el cuerpo lúteo. Tomando en cuenta el desarrollo de lo que es el tejido endometrial, vamos a tener una fase proliferativa y una fase secretora, y tomando en cuenta la temperatura corporal, vamos a tener una fase hipotérmica y una fase hipertérmica.
Todo comienza el día 1, en donde pues a través de la GnRH, que es una hormona liberadora de hormonas gonadotrópicas producidas en el hipotálamo, que tiene una función de una secreción pulsátil, que esto es lo más importante, genera pues esta hormona GnRH que se encarga de estimular la tiroides para producir dos hormonas. La una es la FSH y la otra es la LH. Tenemos que entender que el folículo primario o el folículo primario está formado por dos tipos celulares. Unas células externas que se llaman células de la teca y unas células internas que se llaman las células de la granulosa. En este caso, pues, cada una de estas van a tener receptores distintos para las dos hormonas gonadotrópicas, que son la FSH y la LH. Las células de la granulosa van a tener receptores para la FSH y las células de la teca van a tener receptores, pues, para LH. Cuando se estimulan estos receptores en las células de la teca, pues lo que va a hacer el cuerpo es generar una hormona que es una hormona androgénica que se llama androstenediona. Y cuando se estimula la FSH por a los receptores de las células de la granulosa, pues vamos a tener producción de una enzima que se llama aromatasa. La aromatasa hace que la androstenediona se transforme en estradiol y esto pues en estrógeno. El estrógeno o el estradiol va a ser principalmente importante en la fase folicular folicular y en la fase proliferativa, que es lo mismo, pero lo que va a hacer en el endometrio va a ser generar el crecimiento, el engrosamiento del endometrio. ¿Sí? Y esto va a ser creciente en los primeros 14 días, en donde podemos observar en esta lámina en color lila cómo va aumentando el nivel de estrógeno. Algo importante que hay que recordar es que también las células de la granulosa, pues en la fase lútea, que es la segunda fase, va a tener receptores de LH, que esto es bastante importante y que más adelante lo mencionaré. ¿Qué es lo que va a hacer la hormona folículo estimulante? Pues va a estimular o va a hacer el secuestro pues, de los folículos para que estos maduren y solamente se produzca el secuestro de un solo folículo, el cual va a madurar, va a romperse y va a liberar los óvulos, que va a ser el folículo dominante. ¿Ya? Pues en este caso, pues lo que vamos a observar es que a medida que se produce más estradiol, va a generar dos tipos de feedback. Primeramente, un feedback negativo sobre la FSH y la LH, disminuyendo la producción de estas hormonas para que el organismo deje de captar más folículos, deje de madurar más folículos y solo madure uno. Y posterior a esto va a ser un feedback positivo que va a ser la liberación de FSH y LH en gran cantidad con el objetivo de romper lo que es la membrana del folículo y liberar los ovocitos, que en este caso pues se va a conocer este proceso pues como ovulación y se produce en el día 14. Posteriormente a esto, pues los niveles de estrógeno van a disminuir ya la FSH y la LH y esto va a ir decreciendo, ya no se va a producir más estrógeno, haciendo su propio feedback negativo, ¿sí? Al mismo tiempo, el folículo que se encuentra ya eclosionado, pues va a estar formado igual por células de la teca y la granulosa, pero las células de la granulosa van a tener no solo receptores para FSH, sino también para LH, y esto se les llama células de la granulosa luteinizadas. ¿Qué hace la LH en este caso en el folículo roto? Pues lo transforma en lo que es el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo pues lo que va a hacer es secuestrar ácidos grasos libres de la grasa corporal de la mujer, y a través de esta hormona, que es la hormona P450, pues va a estimular la producción de progesterona, inhibiéndose ya la producción de lo que es el estrógeno. ¿Qué es lo que hace la progesterona? Pues en este caso, inhibir el crecimiento de lo que es el endometrio,
¿sí? Y hacer que este endometrio madure. El endometrio maduro lo que va a hacer es, pues, tener cierta cantidad de glándulas, vasos sanguíneos, para ya alojar lo que es el huevo o cigoto producto de la fecundación. Conforme va creciendo o va pasando el tiempo, pues este cuerpo lúteo va a ir involucionando y formando un cuerpo albicans. Este cuerpo albicans pues ya no va a producir este recambio entre ácidos grasos libres y la formación de progesterona, pues entonces se va a producir una deprivación de progesterona y por ende pues va a haber una descamación del endometrio a lo que lo conocemos como menstruación. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros conozcamos que en la primera fase la FSH y la LH producen la maduración del folículo. En la segunda fase hay predominio de la LH, lo que va a estimular la producción de progesterona, ¿sí? Sin FSH no vamos a tener nosotros secuestros o formación de folículo dominante y sin LH pues no vamos a tener progesterona. En este caso, pues nosotros lo que vamos a observar en la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, que lo vamos a hablar más adelante, es cómo hay un desequilibrio entre estas dos hormonas, lo que respalda algunas teorías, pues, y este desequilibrio, cómo genera los ciclos anovulatorios y lo que genera también es el problema de periodos androgénicos elevados, el hirsutismo, entre otras cosas. Eso es referente a el ciclo ovárico. En esta ocasión voy a hablar acerca del síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome pues es parte de la patología en el ovario, una de las principales causas que afectan a las mujeres, especialmente en edad reproductiva. Como datos generales tenemos que es una endocrinopatía, una de las más frecuentes en edad reproductiva, edad fértil, que afecta al 14, al 4 al 12% de las mujeres. Dentro de la incidencia, pues esta endocrinopatía presenta pues síndromes de hiperandrogenismo y varía de acuerdo a cada uno de los grupos étnicos. Entre lo que es la definición, Rotterdam en el 2003 definió tres criterios para hablar de síndrome de ovario poliquístico. Estos tres criterios son la oligoovulación, anovulación o ambas, el hiperandrogenismo, este puede ser clínico o puede ser bioquímico o puede ser ambos, y la poliquistosis ovárica identificado pues a través de ecografía, ¿sí? En esto pues nos basamos en los tres criterios de Rotterdam que son para determinar lo que es el síndrome de ovario poliquístico, en donde dos de estos positivos ya determina una paciente con síndrome de ovario poliquístico. La oligoovulación o anovulación, el hiperandrogenismo y la ecografía ovárica con muchos quistes, en donde se define más de 12 quistes que midan entre 2 y 9 milímetros, con un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos. Si nosotros presentamos dos de estas de estos criterios, hablamos de que tenemos una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Algo que es muy importante recordar es que el síndrome de ovario poliquístico, pues en sí no tiene una etiología clara, no se conoce su causa etiológica, pero muchos lo relacionan a una causa genética de agregación familiar y la nombran como una causa propia de herencia autosómica dominante, que afecta a mujeres y también va a afectar a hombres. ¿Sí? Entonces, en los hombres, ¿cómo afecta? Se ha encontrado que hijos hombres de mujeres con ovario poliquístico tienen un nivel elevado de sulfato de hidroepiandrosterona y esto genera una calvicie temprana y resistencia a la insulina. ¿Sí? Con esto pues queda un poco más claro que sí tiene la herencia un mecanismo importante en esta enfermedad. También hay estudios in vitro en donde las células de la teca ovárica hay una falta de regulación de la hormona CYP11A, que es la hormona que nosotros habíamos visto que se encuentra en la segunda fase pues, del ciclo ovárico. Este gen lo que hace es romper las cadenas de colesterol y estimular la biosíntesis de esteroides.
Entonces, al no haber una regulación de este gen, pues esta biosíntesis se va a ver alterada. De igual manera, esta enfermedad se relaciona mucho con resistencia a la insulina y se ha encontrado que en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico hay una mutación en el receptor insulínico del cromosoma 19p13.2. Entonces aquí va a haber una resistencia a la insulina. Ya, ¿cuáles son los síntomas que aquejan, pues, el síndrome de ovario poliquístico? Pues, los síntomas que aquejan va a ser una amenorrea o una hipermenorrea, ¿ya? Dependiendo, pues, en el caso de que se haya una estimulación estrogénica, que lo vamos a entender más adelante en la fisiopatología, ¿ya? Vamos a tener también signos de hirsutismo caracterizado, pues, por la formación de acné, el crecimiento de vello con distribución similar a la de un hombre o como una masculinización con vello sobre el labio superior, aumento de vello en brazos, en pechos, en espalda, ¿sí? Aumento de peso en algunos casos y también resistencia a la insulina caracterizada pues por acantosis nigricans o aumento de riesgo de la diabetes. Es decir, que este síndrome no solamente es una enfermedad de tipo hormonal, sino también es una enfermedad que acoge o altera otro tipo de órganos y sistemas, aumentando el riesgo cardiovascular, aumentando también el riesgo de cáncer endometrial, aumentando el riesgo de infarto agudo de miocardio y de diabetes. Bueno, dentro de la fisiopatología tenemos que tener que es muy importante la secreción pulsátil de lo que es la GnRH. ¿Qué dice la fisiopatología en las diversas bibliografías que hemos encontrado? Es que se altera esta secreción pulsátil de la GnRH y esto hace que en la hipófisis ya no se produzca la relación normal entre hormona folículo estimulante y luteinizante, donde vamos a tener una menor secreción de hormona folículo estimulante y una mayor secreción de hormona luteinizante en una relación 2:1. ¿Ya? Lo que va a hacer esto, pues, es que en el momento de encontrarse esta hormona en los ovarios, el ciclo ovárico, que ya lo habíamos revisado, se va a alterar. ¿Qué sucede a lo que se altera el ciclo ovárico? Al no haber suficiente cantidad de hormona folículo estimulante, pues no va a haber el secuestro del folículo y la formación del folículo primordial. Entonces, al no formarse el folículo primordial, este mismo no va a eclosionar y liberar los ovocitos, a lo que se conoce como ovulación. Es decir, no se va a producir la ovulación y esto es característico en los ciclos anovulatorios. Por otro lado, pues el exceso de LH pues no tiene dónde actuar debido a que el folículo al no eclosionar, al mantenerse todavía en fases no maduras, no va a formar el cuerpo lúteo y no va a haber la producción de progesterona. Sin embargo, pues lo que va a suceder es que los ovarios pues van a generar mayor cantidad de andrógenos. Como se está estimulando la LH, y recuerden que la LH lo que hacía es estimular las células de la teca y formar androstendiona, ¿sí? Y esta androstendiona tenía que por medio de la aromatasa, que es estimulada por la secreción de FSH sobre las células de la granulosa y se transformaba en estrógenos, no se va a producir. Entonces va a haber una acumulación de esta androstendiona, que son andrógenos, pues, y estos van a actuar a nivel de todos los tejidos, produciendo el hiperandrogenismo, como va a ser el acné, la seborrea, el hirsutismo y la alopecia. Estos andrógenos, pues, también de igual manera van a estimular la producción, la acumulación de grasa, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues, también va a haber una transformación periférica de los ácidos grasos libres y de los andrógenos en estrógenos, especialmente la estrona. Pero esta estrona no es cíclica, es decir, esta estrona no produce los feedback necesarios para que haya una maduración ovárica. Folicular y una liberación ovárica. ¿Qué es lo que va a hacer esta estrona? Únicamente actuar a nivel de endometrio produciendo un engrosamiento endometrial, lo que va a llevar lo que es al cáncer endometrial, a una hiperplasia endometrial y un cáncer endometrial. Entonces, en conclusión, la fisiopatología se altera
la GnRH deja de ser pulsátil, aumenta la producción de hormona luteinizante, lo que hace que se produzca en la teca más androstendiona, que son andrógenos que actúan a nivel periférico produciendo los síntomas del hirsutismo. Al mismo tiempo, pues los andrógenos transforman la grasa, pues se transforma afuera en el tejido periférico en estrógenos, especialmente la estrona, y la estrona pues lo que va a hacer es generar hiperplasia y cáncer endometrial. Es por eso que hay mujeres en donde, especialmente las mujeres obesas que tienen más ácidos grasos y que tienen más cantidad de producción de estrona, va a tener síntomas hiperplásicos, con menstruaciones irregulares exageradas, con hipermenorreas, mientras que mujeres más delgadas, pues pueden tener ciclos anovulatorios con ausencia de menstruaciones. Esta clínica, pues, en la relación menstrual es bastante diferente entre uno y otros pacientes. En cuanto a lo que es el exceso de insulina, pues ya habíamos hablado que dentro de la etiopatogenia, el receptor insulínico en el cromosoma P19P13.2 va a estar alterado, ¿ya? Y se va a producir una hiperinsulinemia, una resistencia a la insulina con una hiperinsulinemia compensatoria. Es decir, no hay insulina, la glucosa no puede ingresar a la célula y esto hace que se genere más insulina. Esto es un círculo vicioso debido a que la insulina pues va a aumentar o va a generar aumento de peso. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que lo que hace es reservar el exceso, aparte de permitir el ingreso de la glucosa en la célula, también lo que hace la insulina es generar eh, glucógeno, es decir, almacenar la glucosa en el hígado, en los músculos, lo que va a favorecer a un hígado graso, a una esteatosis hepática, a un sobrepeso, ¿ya? El sobrepeso lo que hace es generar más cantidad de ácidos grasos libres que se van a transformar en andrógenos, en estrógenos, y esto lo que va a hacer es aumentar la hiperplasia menstrual, la hiperplasia endometrial. Como podemos ver en el hígado, pues también hay una producción inadecuada, secundaria, esta resistencia a insulina de ciertas globulinas transportadoras de hormonas sexuales, ¿ya? Lo que hace estas hormonas es lo que hace esta globulina es transportar las hormonas sexuales hacia sus ligandos, pues, que son los ovarios. Al haber menos de esta globulina, pues lo que va a haber es que estos andrógenos se van a encontrar libres y lo que va a hacer es actuar sobre los tejidos periféricos porque no están ligados hasta globulina transportadora, y va a actuar sobre el vello facial, incrementando el grosor del vello, formando un vello terminal, va a actuar sobre el endometrio, va a actuar igual manera sobre la acumulación de grasa a nivel masculina, es decir, a un nivel androgénico, en lo que es espalda, pechos, cara, entre otros, ¿sí? Entonces, ahora que nosotros vamos a entender lo que es el exceso de insulina, pues cómo afecta a lo que al síndrome de ovario poliquístico, potencia los efectos del síndrome de ovario poliquístico y al mismo tiempo pues produce otro tipo de endocrinopatías que aumentan el riesgo cardíaco, el riesgo de diabetes tipo 2. Dentro de lo que es el diagnóstico, pues nosotros también tenemos que entender que este diagnóstico es clínico y laboratorial e imagenológico, es decir, se basa mucho en la sintomatología que presentan las mujeres, en los exámenes bioquímicos para determinar los niveles hormonales, en niveles de insulina, en niveles de testosterona, en niveles de FSH, en niveles de LH, teniendo en cuenta que cada uno de los niveles de estas hormonas pues van a variar de acuerdo al ciclo en el cual se encuentren dentro de lo que es el ciclo ovárico femenino. Entendiendo que siempre la LH va a estar por encima de la FSH, la testosterona va a estar aumentada. Ajá. Y de igual manera, pues lo que es el parámetro laboratorial, pues vamos a encontrar o no encontrar ovarios aumentados de volumen con múltiples folículos, en donde el criterio es más de 12 folículos o 12 quistes entre 2 y 9 milímetros con un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos. Existe una escala que se llama la escala de Ferriman-Gallwell,
la cual divide al cuerpo en 9 áreas y clasifica del 0 al 4, en donde vamos a determinar cómo se encuentra el vello corporal insertado, cómo se encuentra el vello corporal eh, localizado para determinar síntomas de hirsutismo. Sin embargo, es una escala poco usada a nivel clínico porque es bastante extensa. Ujú. Entonces, eso. Al mismo tiempo, hay que entender que la resistencia a la insulina también va a generar acatosis nigricans y es por lo que va a hacer que esto estimule el crecimiento de queratinocitos y fibroblastos, lo que generan zonas más oscuras, como vimos en la diapositiva anterior. Dentro de lo que es el tratamiento, pues el tratamiento va a ser multinodal. Necesitamos, pues, en algunos casos de endocrinólogo, de ginecólogo y muchas veces, pues, de un nutricionista. Controlar el sobrepeso y la obesidad es muy importante. Las metas es controlar la alimentación, realizar ejercicio regular y modificar los estilos de vida, con una pérdida ponderal de peso del 5 al 10% hasta llegar a un peso normal. Después de esto vamos a tener también tratamientos localizados, combatiendo síntomas claves como es el hirsutismo, el acné, antiandrogénicos y medidas cosméticas para disminuir el vello facial, la calvicie o el acné presentado, al mismo tiempo la acantosis nigricans y las manchas que se producen pues secundarias de la resistencia a la insulina. Tenemos un tratamiento pues bastante farmacológico que se va a basar pues en anticonceptivos orales combinados, de los cuales pues los progestágenos tienen que ser antiandrogénicos en su mayoría y también para disminuir la resistencia a la insulina a través de la metformina. Actualmente la evidencia pues dice que el uso de la metformina pues debe ser calculado de acuerdo al riesgo de resistencia a la insulina o la presencia de resistencia a la insulina, en donde se van a utilizar ciertas escalas como los criterios OMA, en donde se ve aumentado o disminuido el riesgo o un riesgo moderado de resistencia a la insulina para nosotros iniciar metformina. Sin embargo, hay otra evidencia disponible que dice que debe ir acompañado. Recuerden que el síndrome de ovario poliquístico pues siempre va a estar acompañada por una mutación en el cromosoma 19 y la resistencia a la insulina ya es un sine qua non propio de esta enfermedad. Recuerden también que la resistencia a la insulina lo que va a hacer es generar acumulación de grasa y esta grasa va a formar más andrógenos, más estrógenos, más hiperplasia endometrial, entonces es un círculo vicioso. Eso es todo como un resumen breve a lo que es el síndrome de ovario poliquístico que habíamos visto y estudiado ya la anatomía, pues en el simulador Anatomesh, en donde pudimos observar todas las características del ovario y sus diversas funciones. Gracias.